Evangelio del 27 de marzo 2013, Mateo 26, 14, 25. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el Cordero de Pascua? Él les dijo: Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿Soy yo acaso, Rabí? Dícele: Sí, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí la trama de una traición muy dolorosa para el Hijo de Dios. Como leíamos justamente ayer en el Evangelio, Jesús se conturba, se conmueve profundamente, porque este Judas Iscariote era justamente uno de sus discípulos, un amigo, como dice el Salmo 41. Si fuera mi enemigo el que me ofende, lo soportaría. Dice, pero eres tú, que eres mi amigo, el que come de mi plato. Sí, Judas premeditadamente rechaza al Señor. Lo rechaza justamente porque no es como se lo esperaba. Parece que Judas era justamente guerrillero. Él esperaba un Mesías guerrero, un rey que reuniera ejércitos y fuera a derrotar a los romanos. Y cuando el Señor les habla de la cruz, cuando el Señor les habla del amor, cuando el Señor Jesús les habla de poner la otra mejilla, Él no lo acepta, simplemente lo rechaza. Para Judas el reino está aquí en la tierra. A él le interesa el dinero, le interesa su vientre, le interesan el poder inmediato y aquello que puede ver. Ni aún disfrutando del poder del Señor, haciendo milagros como los hizo, se pudo enterar de la grandeza de Dios. Por eso lo rechaza. Con tiempo va a decir: ¿qué me van a dar si se los entrego? Y quedan de acuerdo, 30 monedas. Y desde entonces está buscando cómo entregarlo. Esas 30 monedas no eran la gran cantidad, porque seguramente él ya había robado mucho más de la bolsa de las aportaciones que le daba la gente al Señor para vivir, para los pobres. Sin embargo, realmente el gesto de venderlo por 30 monedas es un rechazo profundo del Señor. Por más que haya quien piense que después se arrepiente y todo esto, probablemente, y si se arrepintió en lo profundo del corazón, sin duda que la misericordia de Dios lo perdonaría. Pero leyendo lo que está escrito en la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura no miente, tenemos que hacer caso en lo que dice el Señor. El Hijo del Hombre va a ser entregado como está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Curiosamente, esto se da en la fiesta de los ácimos, de los panes ácimos, igual que el pan que se utiliza para la Eucaristía. La fiesta de la cena de Pascua, de la cena del Cordero, donde el Cordero de Dios va a ser inmolado en la realidad. El Señor celebra su Pascua un día antes, aparentemente, un día antes de la cena oficial. Un día antes están haciendo la cena para poder Él estar siendo degollado en la cruz, el día de la preparación de la Pascua realmente. El Cordero sin mancha, purísimo, el que nos da la salvación. Es increíble cómo sus verdaderos discípulos se ponen muy tristes y se tuvieron una tristeza grandísima
cuando Él les dice: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Están cenando la Pascua judía y Él les dice: uno de ustedes me va a entregar, y se ponen muy tristes y comienzan a decirle: ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Por qué? Porque saben que cualquiera de nosotros puede entregar al Señor. Todavía vuelve a decir el Señor: el que ha mojado conmigo en mi plato la comida, ese me va a entregar. El que ha comido de lo mismo que yo he comido, el que yo esperaba que fuera amigo verdadero, ese me va a entregar. Y Judas, que piensa que puede seguir engañando, todavía le pregunta: ¿acaso soy yo? Y le contesta: sí, tú eres, tú lo has dicho. Delante de Dios ninguno de nosotros somos capaces de mentir, porque Él ve en lo más profundo de nuestros corazones. Él conoce nuestras verdaderas intenciones. ¿Cómo está nuestra vida y nuestra relación con el Señor? ¿A la manera de Judas, caminando con Jesús simplemente por el interés? Y ahí había que preguntarnos, desde los consagrados hasta cualquier otro, porque hay algunos que se han consagrado justamente como Judas, para robar lo que cae en la bolsa de los pobres. Y como dice también San Juan Crisóstomo: ay de esos, porque roban al mismo Señor Jesucristo empobrecido. ¿Cómo somos todos? ¿Cómo vivimos? ¿Con el interés de lo material o en la esperanza de la vida eterna? ¿Con nuestra autosatisfacción, movidos por el demonio o movidos por Dios? ¿Cómo es nuestra vida, queridos hermanos? Cualquiera de nosotros puede ser Judas. Pero aquí lo importante es lo que te mueve: el deseo de conocer el verdadero amor, la verdad, la bondad, la belleza, la vida eterna, que es Cristo. El camino de la vida eterna pasa necesariamente por la cruz. Pero algunos de nosotros rechazamos esa sangre preciosa que nos ha salvado. La siguiente parte de este Evangelio es justamente cuando el Señor celebra la Eucaristía. Y cuando Él, tomando aquel cáliz de vino, dice: esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes y por muchos. ¿Por qué no dice por todos? ¿Acaso su sangre no tiene fuerza para salvar a todos? Una sola gota lo tendría, como dice Santo Tomás de Aquino. Pero no es la salvación a fuerzas. Cada uno de nosotros la recibe como tierra buena, con un corazón abierto, para que la gracia del Señor actúe en nuestra vida. No en nuestros labios para decir las cosas, no en nuestros pensamientos, sino en lo profundo de nuestro corazón, para que modifique cada una de nuestras acciones. Dios, hermanos, que Dios en su infinita misericordia derrame la santísima sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en los corazones de cada uno de nosotros y nos purifique. Dios les bendiga.